Pues esta noche quiero compartir con ustedes esta clase que venía eh, estudiando, pero sobre todo reflexionando mucho acerca de esto que les estoy compartiendo, que ya pueden ver ahí, ¿no? La clase se llama así, Adoradores. ¿Y por qué adoradores? Estarás de acuerdo conmigo que, pues, el ser humano tiene por naturaleza, porque así fuimos creados, una necesidad de adorar a Dios, ¿no? El ser humano tiene una necesidad de raíz, de poder adorar a nuestro Creador. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas de las que voy a hablar esta noche es justamente, si nosotros fuimos creados para adorar a Dios, también necesitamos darnos cuenta, y nos pasó a muchos de nosotros, que anteriormente cuando no teníamos un conocimiento de cómo podíamos adorar a Dios, pues adorábamos a otras cosas, adorábamos otras formas y no precisamente adorábamos a Dios, ¿no? Somos creyentes quizá desde niños, pero no tenemos un conocimiento claro de cómo poder adorar a Dios. Y aquí yo te ponía, ¿no? Lo más impresionante de todo esto y de lo que me maravillo es cómo es que Dios nos creó. ¿Por qué Dios nos creó? Para alabarle, para adorarle, si realmente estarás de acuerdo conmigo que Dios no necesita. Realmente el beneficio más grande que tenemos los seres humanos de poder adorar a Dios, de poder alabarle, es cuando empiezas a tener una relación con Él y empiezas a saber cómo agradecerle, cuando empiezas realmente a darle el lugar, a darle la honra. Es ahí cuando nosotros somos bendecidos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pregúntate, ¿no? ¿Quién soy yo para poder adorar a Dios? Realmente Dios no necesita que la humanidad le adore, y lo que necesitamos entender es que existe un problema cuando no sabemos cómo adorar a Dios. Y eso me remonto a hace más de 24 años, cuando no conocía de la palabra de Dios, no sabía realmente cómo poder adorar a Dios. Y empezaba yo por adorar otras cosas, o simplemente en mi vida, en el vacío que se creaba por no saber adorar a Dios, cometía muchos errores. Practiqué la idolatría, porque yo pensaba que adorando a otros imágenes, cuando no sabía de las escrituras y adoraba santos, yo pensaba, de esta es la manera en la que puedo acercarme a Dios. Cuando lees las escrituras y te das cuenta que esa no es la manera de adorar a Dios, entonces hay un cambio radical, ¿no? Pero tú dirás, bueno, esta clase no es precisamente para personas que están empezando a conocer de las escrituras. Sé que hay amigos que nos están acompañando y que es muy importante, obviamente, que sepan de las escrituras, de lo que vamos a estudiar esta noche, pero la mayoría de los que estamos aquí somos discípulos. Ahora, si fuiste creado para adorar, la primera pregunta, y con lo que quiero empezar y llamando tu atención, es: ¿estás adorando a Dios de una manera profunda y verdadera? Vamos a verlo, y vamos a ver cómo es que eh, en nuestro vacío, en nuestra adoración errónea, podemos estar adorando a otro ser humano, ¿no? Y yo les pongo aquí novio o novia, si es el caso, al esposo, a la esposa, a los hijos, es decir, a otro individuo, a otro ser humano, que sea de nuestra familia o fuera de nuestra familia. Podemos estar adorando, pero también nos podemos estar adorando a nosotros mismos. Podemos entrar en una especie de vanagloria, en una especie de egocentrismo, en donde somos lo más importante y todo lo que hacemos gira alrededor de nosotros. Estamos dedicados a nosotros mismos, nos adoramos,
no es que nos pongamos un altar y pongamos nuestra imagen, pero en nuestra actitud tú te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? O simplemente algo material. Podemos estar adorando al dinero, podemos estar adorando el trabajo, la escuela. Puede ser algo lo más importante para nosotros y que nos está consumiendo toda nuestra atención. Cuando hablamos de que estamos adorando a otras cosas, es justamente porque toda nuestra atención, nuestro enfoque, nuestros pensamientos, nuestro tiempo está enfocado el 100% en eso. O incluso, ¿no? Algo recreativo. Estaba estudiando estaba leyendo, mejor dicho, algo que decía que en esta pandemia mucha gente se hizo adicta a la televisión, a las novelas, al Netflix, a algún deporte, ¿no? Podemos estar adorando cosas materiales, podemos estar súper involucrados, metidos en algo que al final, ¿qué es? ¿A qué nos lleva a adorar todo eso? Cuando no sabemos cómo poder adorar a Dios, justamente es donde entra el vacío y el ser humano necesita un novio, una novia, necesita descargar su adoración en seres humanos, en las cosas materiales, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta etapa es un peligro en cuestiones de trabajo porque podemos empezar a trabajar desde muy temprano, muy tarde y no sabemos más de otro tema más que trabajo, trabajo, y nuestra adoración a Dios verse afectada, ¿no? Hay quienes también por la escuela es lo más importante y lo único. Esas cosas de las que te estoy hablando, ¿no? Es lo que hoy estamos hablando acerca de por qué necesitamos entender que si somos adoradores, tenemos que reenfocar nuestra devoción hacia lo más importante. Y te quiero compartir esta escritura en Éxodo 32, porque estudiándola me llamó la atención mucho algo que trasladándonos a nuestra época puede ser muy real. Y mira lo que dice Éxodo 32 en el versículo 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Fíjate algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Primero, Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba recibiendo instrucción, estaba recibiendo indicaciones para trasladarlas, para comunicarlas al pueblo de Dios. Y lo que la gente reclamó fue que él se había tardado. La gente quería ver ya a Moisés, quería tener noticias, quería escuchar a Dios por medio de Moisés, pero como se tardó más que el tiempo que se había, o que la gente quería, no estaba dispuesto a esperar más. Dice que incluso llamaron a Aarón y le dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. Cuando marqué esta parte, es justamente porque me llamó la atención lo despectivo con que la gente, con que el pueblo de Israel estaba mirando a Moisés cuando dice: no sabemos qué le sucedió a este tipo, ¿no? Cuando hablas de este tipo es cuando ni siquiera te tomas la molestia de mencionar su nombre, de reconocer sus virtudes, es como algo despectivo. Se habían olvidado. ¿Por qué? Porque no eran los tiempos que el pueblo esperaba, no estaban viendo las cosas que ellos querían. Y entonces fácilmente empezaron a cambiar a quién adorar. Después dice, Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. ¿Cuál fue uno de los problemas que vemos aquí en esta escritura? Primero, que la gente perdió la paciencia, deja de adorar a Dios y entonces quiere ver algo
mucho más tangible, quiere y le dice a Aarón, haznos dioses que puedan guiarnos, ¿no? Y Aarón, de una forma, podríamos decirlo, con muy poca convicción, le hace caso a la gente en lugar de reprenderlos, en lugar de hacerles ver, tenemos que esperar a, a Moisés a que baje, seguramente trae un mensaje. ¿Por qué te decía yo que es como trasladarlo a nuestra época y cómo nos puede ayudar? Porque justamente muchos podemos querer una respuesta rápido de Dios, de que actúe, de que las cosas sucedan, de que haga cosas rápido en esta pandemia. No queríamos que fueran 20 meses, queríamos que fuera un mes, queríamos una respuesta inmediata y así nos podemos comportar mucho en el sentido de queremos que Dios nos dé una respuesta muy rápida. Y como la respuesta tarda o como no vemos las cosas como nosotros quisiéramos, cambiamos nuestro centro de adoración y empezamos a buscar otras cosas que llenen nuestro corazón, empezamos a querer hacer cosas que obviamente en otro momento decíamos, cuando estás bien enfocado, cuando estás consciente de que la presencia de Dios está en tu vida, la presencia de Dios está en tu familia, no dejas de adorar a Dios, ni lo cambias. ¿Qué te ponía yo acá? Estos 4 puntos. Tú puedes darte cuenta, ¿no? ¿Qué puede ser para muchos que empezaron a cambiar su centro de adoración? Dejaron de adorar a Dios y podemos dejar de adorar a Dios. No significa que si estamos aquí, no, es que estamos en el camino adecuado. Podemos estar aquí, podemos estar conectándonos puntualmente, podemos estar participando incluso, pero la realidad es de que nuestro corazón dejó de adorar de una manera pura, de una manera íntegra a Dios y empezamos a adorar otras cosas. Cuando Aarón les dice, pues miren, les tengo una solución, ¿no? Tráiganme el oro que traen las mujeres, sus hijos e hijas, tráiganmelos. ¿Por qué? Dice versículo 3, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Fíjate qué equivocadas ambas partes. Tanto el pueblo cuando empezó a ver el becerro que Aarón había hecho con el oro que había recopilado. Yo te dije hace rato, ¿no? Aarón no tuvo el carácter para frenar al pueblo, para decirle, hey, estamos cambiando nuestro centro de adoración. Y cae en el juego. Y después, incluso dice el versículo 5, al ver el entusiasmo, la gente estaba cambiando a Dios y empezaban a adorar esta forma de un becerro y lo estaba haciendo un Dios. Y estaban confundidos, ellos estaban pensando, estamos bien, estamos adorando a Dios, vamos mañana a celebrar un festival al Señor. Nadie los estaba corrigiendo, ¿no? Y este tipo de escrituras y este tipo de lecciones hacen que nos demos cuenta justamente lo que yo te decía, ¿no? Me faltó quizá poner ahí que ahora nuestro principal enfoque o donde estamos más tiempo enfocándonos es como ya no salimos, pues ahora nuestra casa, ahora nuestra comodidad, en eso podemos estar comenzando a hacer una adoración y ya no darnos cuenta de qué fácil nos podemos extraviar. El pueblo se extravió en un instante y no hubo un hombre que les ayudara a darse cuenta, eso no es la manera. Él, en este caso Aarón, viendo el entusiasmo del pueblo, él decía,
Pues mira, veo al pueblo animado, vamos a hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces puedes ver a las multitudes hacer lo que ellos quieren, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. En esto se diferencia mucho la convicción de una persona y otra. Y yo, como les he dicho muchas veces, puede ser que toda una familia un día diga, dejemos de adorar a Dios y ahora vamos a empezar a adorarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a dejar de hacer cosas que antes hacíamos y nos vamos a desviar. Y depende de cada uno. Dos en una casa podrían tomar la decisión y uno mantenerse firme. Aquí en este caso lo que logramos ver es que el pueblo completito dijo, vamos a hacerlo. Y mira el versículo 6. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Ellos seguían en lo suyo, ellos seguían ofreciendo ofrendas, estaban llevando ante los altares para sacrificar y entregarle a Dios una ofrenda, pensando, estoy bien. Como yo te decía, no es solamente que en aquella época pasó. En nuestros días puede darse que nosotros creemos, estoy bien, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, ¿no? En el mejor de los casos, que no pierdas tu relación con Dios, pero la adoración pasó a un segundo término. ¿Qué es lo que hicieron después? Todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Dejaron el culto verdadero, el culto profundo a Dios, y dice que se entregaron a diversiones paganas, algo que en otro momento Dios ya les había ayudado a ver. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Josué, que estaba acompañando a Moisés en este momento, escuchando la voz de Dios, no sabía lo que estaba pasando. Y mira, versículo 18. Pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria, ni lamento de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte, tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Una tremenda convicción de Moisés cuando se da cuenta lo que el pueblo estaba haciendo, cuando se dio cuenta que la gente estaba totalmente desviada, estaba extraviándose. A diferencia de Aarón, Moisés sí tuvo una convicción de decir esto no está bien. Imagínate, dice la Biblia, ardió de enojo. Estaba totalmente convencido que el pueblo necesitaba volver a la adoración a Dios. Y si tú lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que después Moisés intercede por el pueblo, pide por el pueblo, convence a Dios de que no acabe con todos, ¿no? De que les dé la oportunidad de que se vuelvan a Él. En esta lección, uno se puede convertir en un Aarón. Y ya no te hablo de solapar cosas de otros. Uno puede ser Aarón con uno mismo, permitirse cambiar la adoración a nuestro Dios por cosas. Ellos empezaron a adorar algo material. Nuestro Señor no es material. Nuestro Señor no es otro individuo, no es otro ser humano, no es el trabajo. Nuestro Señor no es el dinero. Nuestro Señor, aunque parece invisible a nuestros ojos, Él está, como yo te decía el domingo, Él está presente, ¿no? Y podemos permitir que el Aarón sea el que dirija nuestra vida y no darnos cuenta que en ocasiones, hermanos, tenemos que decidir
que necesitamos un Moisés que nos ayude a abrir los ojos y a darnos cuenta en qué hemos pensado más en el último tiempo, ¿no? Yo decía, ¿cuántas personas pueden estar teniendo una necesidad de conocer de Dios, pero estamos más pensando en nosotros mismos, estamos más queriendo, ¿no? Pensar en nosotros mismos, en adorarnos a nosotros mismos, y cambiamos nuestra adoración, nuestro servicio a Dios. Cuando Él dice, tomó el becerro que había hecho y lo quemó, acabó con todo aquello que estaba desviando al pueblo. Ahora, no quiere decir que sea pecado que veas televisión, no quiere decir que sea pecado que veas una serie, no quiere decir que hasta Netflix es, ay, qué malo verlo. No, yo creo que el equilibrio, pero lo que yo te digo es cuando a veces estamos más enfocados en otras cosas, cuando estamos más enfocados en nosotros mismos y empezamos a dejar que esas cosas absorban nuestra atención al 100%. Y reconozco mucho en esta época, ¿no? Que a veces no hemos logrado equilibrar, no hemos logrado decir, a esta hora empiezo a trabajar, a esta hora termino, nos podríamos seguir y siempre va a haber pendientes y siempre va a haber cosas. Nos desvían y nos hacen extraviarnos, a veces para darnos cuenta de que el trabajo se convirtió en nuestra principal distracción, fuente, nuestras energías al 100% y a veces hasta descuidando no solo nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra devoción, etcétera, ¿no? ¿Qué vas a decidir esta noche? ¿Qué es lo que tú te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Y por qué te hablo de cuando empezamos a adorar a Dios? Pues, ¿qué es lo primero que quieres hacer en la mañana? Ya ni hablando de, a lo mejor, nuestro celular es lo que más adoramos, ¿no? Lo primero que queremos ver, lo primero que queremos tocar, lo primero que queremos leer es qué mensaje, qué notificación, qué correo, qué, no lo sé. Y es lo primero que queremos hacer. En la medida en que nos damos cuenta de qué es a lo que más le dedico tiempo y lo que más trato con atención, esa es una de las cosas que podemos darnos cuenta justo que es lo que más nos puede estar distrayendo en nuestra devoción y nuestra relación con Dios. Quiero dejarte con una reflexión muy específica y cada uno lo sabe, ¿no? Cada uno, yo reconozco, yo puedo darme cuenta qué ha pasado en estos 20 meses, hacia dónde he mirado, hacia dónde he ido. No quiero un Aarón que esté marcando el ritmo en mi cristianismo. Yo quiero un Moisés que sea alguien que esté hablándome y no estoy hablando que sea otro hermano el que me haga volver, no estoy hablando que sea alguien al que me llame a una clase, no estoy hablando, ¿no? ¿En qué se ha distraído tu vida en este último tiempo? Porque al dejar la adoración a Dios, obviamente la cambiamos por otras cosas. Quiero animarte a que leas todo el capítulo, que estudies todo el capítulo de Éxodo 32 y que tú mismo te des cuenta qué es el peligro en el que puedes estar cayendo, ¿no? En ese sentido. Ellos, lo que yo te decía, ¿no? No estaba Moisés cerca, pensaron, no está Dios cerca, y empezaron a ver hombres, y empezaron a darse cuenta, si no está Moisés, entonces no está Dios, y ellos cambiaron totalmente el papel, Dios está presente en todo, y ellos decían, como no está Moisés, entonces seguramente no está Dios, y la presencia de Dios nunca se apartó del pueblo, la presencia de Dios siempre estuvo cerca del pueblo, pero ellos cambiaron su centro de adoración. Tú no estás por un hombre, no estás por una mujer, estás por Dios. Y el hombre o la mujer pueden fallar, se pueden extraviar el día de mañana, pero si tú tienes tu convicción fuerte en Dios,
te aseguro que no vas a cambiar tu centro de adoración, ni porque el que te trajo a la fe se vaya, ni porque el que te trajo a la fe se desvíe totalmente y empieza a hacer cosas incoherentes en la fe. Tú te vas a mantener firme. Afiánzate de un Moisés en tu propia vida y no dejes que un Aarón te haga tropezar. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias y que Dios les bendiga.